todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y en respuesta a muchas de las veces que habéis puesto que queríais que comentase una película del director Quentin Tarantino, pues bueno, pues aquí estamos, vamos a comentar hoy una película de Quentin Tarantino. Pero sinceramente no va a ser ninguna de las películas que ya todos conocemos, como Reservoir Dogs o como Pulp Fiction, que son películas de sobra conocidas por todo el mundo y que evidentemente hay una gran sobrecarga de información de todas ellas. De Pulp Fiction evidentemente os puedo decir que es una gran película, es la obra maestra de Quentin Tarantino y es sin duda la película por la que él pasará a la historia del cine y por la que consiguió la Palma de Oro en Cannes y el Oscar al mejor guión original, demostrando cuánto valía. Pero en este vídeo yo lo que quiero comentar es una de las películas que yo creo que es una de las más interesantes de la filmografía de Quentin Tarantino y sin duda, en lo que se refiere a argumento, a guión y a interpretación de personajes, una de las más conseguidas. Y se puede decir que a interpretación o a calidad interpretativa de todos sus personajes es la que mejor o la mejor película de Tarantino interpretativamente en lo que se refiere a los papeles que hacen los protagonistas. En ella tenemos realmente a una aproximación a uno de los temas que más le gustaron a Quentin Tarantino cuando él era mucho más joven, allá por el cine de los años 70, y es la Blaxploitation. La Blaxploitation, que fue un fenómeno en Estados Unidos por las que se realizaron muchas películas protagonizadas por gente de color, por gente de raza negra, como puedan ser, por ejemplo, Shaft, como pueda ser Foxy Brown, o como pudiera ser, por ejemplo, Coffee, protagonizada por la persona que también protagoniza la película que os voy a comentar esta noche. Hoy os voy a comentar la película Jackie Brown de Quentin Tarantino, que fue su tercera película, en la que reunió a un elenco de protagonistas realmente insuperable. Tenemos a Samuel L. Jackson, a Michael Keaton, a Pam Grier, la protagonista absoluta de la película, a Robert De Niro, a Bridget Fonda, pero que en esta película se puede decir que Quentin Tarantino recupera a dos actores de los años 70 y de los años 60, más televisivos o más del cine de serie B, el cine que realmente le interesa a Quentin Tarantino o más le gustaba en la época que él era joven, como ahora os comentaré cuando hable de él, pero que realmente tuvo el detalle, por así decirlo, de recuperar a actores de aquella década, 20 años antes de las que se filmara esta película, y que evidentemente habían caído completamente en el olvido, como son Pam Grier, una de las divas de la Blaxploitation, y Robert Foster en un papel en el que fue nominado al Oscar en el 97 al mejor actor secundario, que evidentemente no ganó, lo ganó Robin Williams por el indomable Will Hunting, pero que realmente la verdad es que el elenco de actores y que todos ellos o algunos de ellos fueron recuperados para la gran pantalla, no cabe la menor duda de ello. La verdad es que en la recuperación de actores, Quentin Tarantino en esta película, como es Robert Foster y Pam Grier, me recuerda, salvando las distancias evidentemente, a nuestro actor y director llamado Santiago Segura. Acordáis, por ejemplo, de la película de Torrente, El brazo tonto de la ley, en el que él recuperó, por ejemplo, a uno de los grandes actores del cine de los años 50 y de los años 60 en España, que fue Tony LeBlanc, y que ya nadie, pues prácticamente dentro de la filmografía española, se había acordado de Tony LeBlanc para darle una oportunidad en una película, después de un accidente que tuvo y después de que muchos productores españoles le dieran la espalda. Pues el caso de Quentin Tarantino en esta película se puede decir que, y también de otras películas, se puede decir que es muy similar, ya que él ha recuperado para la gran pantalla actores que ya nadie se acordaba de ellos ni que existían, como es el caso de Pam Grier y el caso de Robert Foster. Y la verdad es que en ese sentido se puede decir que Quentin Tarantino se le puede considerar como también una gran persona por recuperar una serie de actores en el que Hollywood ya les ha dado completamente la espalda y que él luchó por ellos, confió en ellos para llevar a cabo sus proyectos, sus películas. De Quentin Tarantino os puedo decir muchísimas cosas y prácticamente se puede decir que todas buenas. Quentin Tarantino es considerado hoy en día como el niño mimado de la crítica, tanto de la crítica, de la prensa, de la crítica especializada, y la verdad es que casi todas sus películas, poquitas que lleva dentro de su filmografía, destacan por unos diálogos hilarantes, por unas situaciones muy estrambóticas, pero también un gran sentido de la imaginación y también un homenaje a una serie de películas y de estilo de hacer películas que se llevaban en los años 60 y los años 70. Quentin Tarantino pues es un gran admirador, por ejemplo, del director Sergio Leone, que es el director de películas como Érase una vez en América, la trilogía del dólar, protagonizada por Clint Eastwood, que son Por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo,
la muerte tenía un precio, de un estilo de rodaje de películas que evidentemente ya no se estila en Hollywood ni muchísimo menos, pero que Quentin Tarantino recupera, por así decirlo, la esencia de muchos clásicos como Sergio Leone en el western. Últimamente ha rodado Quentin Tarantino 2, que son Django desencadenado y Los odiosos 8, en el que se fija mucho en la narración, por ejemplo, en lo que se refiere a los planos, los zooms, la planificación visual a Sergio Leone, y en lo que se refiere a la narración en los planos secuencia, en la composición de los planos, en la interpretación desbocada de los actores, esos personajes que viven al límite en las películas, por ejemplo, de Howard Hawks, como El Dorado o Río Bravo. La verdad es que Quentin Tarantino es un director que siempre ha amado mucho el cine para videoclub, por así decirlo, el cine de serie B, del que también es un gran deudor. Por ejemplo, hay un director de, por así decirlo, no, podemos decir de películas de serie B llamado Russ Meyer, que se dedicaba pues a rodar películas pues de bajo presupuesto, con unas mujeres muy extravagantes, muy exuberantes, y que le encantaba rodar cámara en mano. Una de las películas de este director, que ya comentaré posteriormente en el canal, es Faster, Pussycat, Kill Kill, una película de 1969 que, si vosotros la ponéis, se puede decir que es una película de Quentin Tarantino, y que podéis ver las influencias de Tarantino, de este director, en su filmografía. También, por ejemplo, muchas de las películas de los Shaw Brothers, aquella productora de Hong Kong destinada al cine de artes marciales, que en los años 70 y en los años 80 tuvo su boom también, protagonizando muchas de las películas destinadas a videoclub y también muchas destinadas a cine de serie B, a los cines, por ejemplo, a los autocines, que tanto se llevaban en los años 60, en los años 70 en Estados Unidos, y que, por ejemplo, hizo un claro homenaje en su, por así decirlo, dos películas aquellas que hizo a principios de los años 2000, que fueron Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2. En Jackie Brown se puede decir que Quentin Tarantino rinde homenaje a la Blaxploitation. La Blaxploitation no fue un fenómeno cinematográfico como pudiera ser el neorrealismo italiano o el expresionismo alemán, sino que fue una corriente de películas que hubo en los años 70 protagonizadas por gente de color, que además también se sumó a esa corriente una película de James Bond, que fue en 1973 Vive y deja morir, donde, exceptuando al protagonista y a Jane Seymour, los demás pues eran todos actores de color, haciendo, digamos, una aproximación a la Blaxploitation que en ese momento estaba teniendo muchísimo éxito. Películas, por ejemplo, como la de Shaft, películas como Coffee, también protagonizadas por Pam Grier, Foxy Brown, al que también rinde claro homenaje Jackie Brown en esta película Quentin Tarantino. Todo es un homenaje de Quentin Tarantino a aquellos géneros, aquellas maneras de hacer cine de la vieja escuela, como él las llama, y de una serie de corrientes cinematográficas que inspiraron a Quentin Tarantino cuando él era joven y que posteriormente también le inspiraron para rodar toda esta serie de películas. Se puede decir, por ejemplo, que Reservoir Dogs y Pulp Fiction son propuestas innovadoras de cine negro. Jackie Brown es una revisitación de lo que es, por así decirlo, la Blaxploitation. Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2 son un homenaje al cine de artes marciales de los Shaw Brothers. Django desencadenado, Los odiosos 8, es también un homenaje a Sergio Leone, a los films de Howard Hawks como Río Bravo, como El Dorado, evidentemente todo el cine que influyó a Quentin Tarantino. Pero que Quentin Tarantino evidentemente es un director que le pone, por así decirlo, un aire renovador a todas estas películas y lo aprovecha para el público más joven, para el público del siglo XXI, para que le resulten atractivas en lo que se refiere a la dirección de actores, a los diálogos chispeantes, a las situaciones muy rocambolescas, a la utilización a lo mejor de demasiada hemoglobina, un poco gore en sus películas, como por ejemplo en Reservoir Dogs, en Pulp Fiction, en Los odiosos 8, es decir, son personajes muy llevados al límite, pero la manera que tiene de narrar, la estructura narrativa de las películas, de las últimas películas además de Quentin Tarantino, es muy similar a la de los grandes clásicos, protagonizadas o dirigidas por Howard Hawks, por Sergio Leone, por la productora de los Shaw Brothers. Es decir, todo su cine de Tarantino es un cine homenaje a una clase de películas y a una manera de filmar películas que a él le marcaron cuando él era joven y que cuando trabajaba en un videoclub pues se empapó de todo ese cine de artes marciales, del spaghetti western, de las películas de Russ Meyer, que evidentemente le fueron marcando tanto, digamos, intelectualmente como a la hora de narrar sus films o a la hora de la puesta en escena. La verdad es que Jackie Brown, desde el primer minuto de proyección, pues es evidentemente
tanto visual como por la banda sonora, el tratamiento musical que hace y la elección de canciones, un referente total de la Blaxploitation. En lo que se refiere al argumento, se puede decir que Jackie Brown es uno de los más ricos de todos los que ha escrito Quentin Tarantino, dentro también de la misma productora, de la Miramax. La verdad es que la película narra como una azafata aparentemente sencilla, que es Jackie Brown, interpretada por Pam Grier, es el enlace de un traficante de armas que es Samuel L. Jackson, que además, a su vez, pues se dedica a tener una serie de contactos, como es Robert De Niro, o como es Robert también Foster, para, por así decirlo, que no le descubra la policía, limpiar su nombre y poder realizar ese tráfico de armas de una manera lo más evasiva posible de lo que son pues los impuestos, la trata incluso de lo que es el dinero que pasa de un país a otro, teniendo evidentemente como contacto a Pam Grier. Al principio de la película no nos damos cuenta de que Pam Grier puede ser perfectamente un enlace de Samuel L. Jackson, pero a medida que los acontecimientos van avanzando, vemos una interrelación de los personajes. Eso es algo que es muy típico dentro de la estructura narrativa de las películas de Quentin Tarantino. Acordaos, por ejemplo, de Pulp Fiction. Es decir, Pulp Fiction tenemos una serie de historias que aparentemente no tienen nada que ver, pero que luego, a medida de que va pasando la proyección de la película, casi al final y a la mitad de la película, todas ellas se van entrelazando y que tienen algo que ver. Es decir, vamos viendo una serie de acontecimientos en el que Quentin Tarantino utiliza la cámara para narrarlo desde el punto de vista de un personaje. Pero luego podemos, aparte a lo mejor de una serie de flashbacks o de estructura narrativa en el que las líneas argumentales se van contraponiendo, cómo vemos ese mismo acontecimiento desde el punto de vista de otros personajes. Por ejemplo, en Pulp Fiction, la escena final, que tiene al final de lo que es la barra del bar, de ese restaurante de carretera en el que están John Travolta y Samuel L. Jackson, lo vemos desde el punto de vista, al principio, del personaje de Tim Roth, pero que al final lo vemos desde el punto de vista de los dos personajes que os acabo de mencionar. Es decir, todo eso es muy típico de la estructura de narración que tiene Quentin Tarantino. Y Jackie Brown no es una excepción, es decir, en Jackie Brown también vemos una estructura narrativa muy similar. Al final de la película, queremos ver cómo se van los acontecimientos produciendo desde diferentes puntos de vista, que son además los puntos de vista de Pam Grier, de Bridget Fonda, de Robert De Niro, de Samuel L. Jackson, del policía que interpreta a Michael Keaton. Es decir, es una estructura narrativa muy compleja, para que veamos al final de la película cómo se van encajando todas las piezas como si fuera un puzzle. La verdad es que la estructura narrativa en ese aspecto que hace gala Quentin Tarantino revela pues un director muy inteligente, que él sabe cómo plantear una puesta en escena, pero que en ningún momento el espectador se va a sentir perdido, ya que Quentin Tarantino siempre ha tenido la habilidad, ya en la puesta en escena o ya en el montaje, de narrarnos los acontecimientos, pero sin quitar, por así decirlo, la vista de los acontecimientos que narra además de otros personajes. Es decir, siempre les vamos a echar un ojo, aunque estemos visualizando el acontecimiento de un personaje, a los demás, para que no, evidentemente, no perdamos detalle en la narración y que al final de la película, pues todas las piezas, ya os digo, encajen como un puzzle. Por todo ello, evidentemente, y también por la interpretación de los personajes, lógicamente estamos ante una película como mínimo de sobresaliente para arriba. El nivel interpretativo, ya no solo de Pam Grier, sino también, por ejemplo, de la gran estrella, a mi modo de ver, y actor fetiche Quentin Tarantino, que es Samuel L. Jackson, la verdad es que es magnífica. Samuel L. Jackson ha protagonizado muchas de las películas de Quentin Tarantino: Los Odiosos 8, Jackie Brown, Pulp Fiction, muchos de los títulos más importantes. La verdad es que Samuel L. Jackson, la carrera que ha tenido, ha sido realmente meteórica con Quentin Tarantino. Antes de Quentin Tarantino, Samuel L. Jackson era un actor más o menos en Hollywood desconocido, pero se puede decir que su gran descubridor fue precisamente Quentin Tarantino, y nos descubrió un actor de primera categoría. Yo diría que Samuel L. Jackson podríamos ponerle actualmente entre los 5 mejores actores que tiene Hollywood, a saber, Daniel Day-Lewis, Russell Crowe. Es decir, es un actor que está a la altura de las circunstancias, y todo ello bajo la batuta de un Quentin Tarantino, un director que ha sabido ver en Samuel L. Jackson un actor de primera categoría y que siempre le ha dado papeles protagónicos, y que, a mi modo de ver, ha acertado de lleno. Como secundarios pues están Robert De Niro, también digamos en su onda, porque los papeles de Robert De Niro casi siempre han sido papeles de mafioso,
en el que se ha desenvuelto mucho. Ya hablaré de Robert De Niro posteriormente en otro vídeo cuando comente alguna película de Martin Scorsese protagonizada por él. Tenemos también a Michael Keaton, un actor todoterreno que en esta película hace de un policía que sigue los pasos del personaje del traficante de armas, que es Samuel L. Jackson. A Bridget Fonda, la hija de Peter Fonda y nieta de Henry Fonda, que también hace de las veces de mujer de Samuel L. Jackson. Y tenemos a Robert Foster, un actor que le pudimos ver en muchas de las series y películas de los años 60 y 70 en Estados Unidos, pero que como Pam Grier había sido completamente olvidado por el gran público. Sin embargo, hay que reconocer que Robert Foster es un actor de carácter, o que lo fue en su momento, y que en esta película hace un papel realmente muy bueno. Todo el elenco de actores, la verdad es que está magníficamente aprovechado, y Pam Grier hace una interpretación realmente sublime a mi modo de ver. Pam Grier, que al principio de la película tiene un plano secuencia magnífico, que es a la vez un travelling, en el que se van desencadenando un montón de, por así decirlo, de música y de banda sonora muy típica de los años 70 y muy típica de la Blaxploitation, y que ya nos va a dar, como una declaración de intenciones, una muestra de lo que va a ser en sí la película, es decir, un homenaje a la Blaxploitation, donde también la banda sonora va a tener un especial protagonismo. Pam Grier, ya digo que yo creo que en esta película hace el papel de su carrera, porque después de muchísimos papeles de películas de serie B, de bajo presupuesto, no dedicadas al cine fantástico, sino de bajo presupuesto, y películas destinadas más a la Blaxploitation, es decir, a un público en concreto, la verdad es que con Jackie Brown encontró la horma de su zapato. Jackie Brown, la verdad es que fue el papel que recuperó para el gran público a Pam Grier y que desde entonces fue ya conocida. La verdad es que Quentin Tarantino no ha utilizado a Pam Grier en ninguna de sus otras películas. A mi modo de ver es un error. Yo creo que es una actriz que le podrían haber sacado muchísimo jugo, tanto Tarantino como el resto de directores de Hollywood, pero que la han querido dejar como en un segundo plano y apartada, pero que en esta película demuestra que efectivamente es una actriz de primera fila, o que puede llegar a serlo. Por el caso de Bridget Fonda, bueno, la verdad es que Bridget Fonda, su carrera no ha sido una de las más sobresalientes en Hollywood en los últimos años. Siempre ha realizado papeles secundarios, ha estado siempre a la sombra de la estrella, pero bueno, yo creo que en el caso de Bridget Fonda pesa más, yo creo que de la estirpe de actores que viene, de Jane Fonda, que es su tía, de Henry Fonda, que es evidentemente su abuelo, del que también comentaré aquí películas, que era un maravilloso actor, uno de los mejores que ha tenido Hollywood en su historia, y que, como decía John Ford, una de las frases más célebres de John Ford decía: para mí el cine es Henry Fonda andando. O sea, eso es para que os hagáis evidentemente una idea de la calidad que tenía Henry Fonda, es decir, el abuelo de Bridget Fonda, del que hablaré críticas de películas de él, sobre todo, porque la verdad es un actor de primera categoría. Pero la verdad es que el elenco protagonista, en líneas generales de lo que es Jackie Brown, la verdad es que es a todas luces sobresaliente. Todos acoplándose a ese lenguaje en la narración tan sumamente característico que tiene Quentin Tarantino, ya os digo, de posicionarnos con la cámara en la piel de uno de los personajes, no quitando el ojo a los demás, pero también encajando como un puzzle también en lo que son flashbacks de otras interpretaciones, de otros actores, de otras actrices, para que tengamos una visión global de conjunto de todo lo que es la trama en sí misma. Os puedo decir que técnicamente no es que Jackie Brown sea una película sobresaliente, también igual que el nivel interpretativo, pero Quentin Tarantino le gusta narrar al estilo clásico, es decir, le gusta planificar mucho los planos secuencia, es decir, dejar la cámara en un lugar fijo y que sean los actores los que desarrollen su papel. Por ejemplo, hay una secuencia en lo que es la casa de Samuel L. Jackson, en el que están Bridget Fonda, Robert De Niro y él viendo un vídeo sobre armas, y la verdad es que la cámara, si os dais cuenta, no se mueve, no tiene grandes movimientos. Es decir, Quentin Tarantino, aunque es un director muy moderno, no es un director que le guste planificar moviendo constantemente la cámara. Es decir, le gusta que su puesta en escena sea, incluso llega a momentos que sea muy teatral. Es decir, que le deja la cámara quieta como sea un espectador y que los personajes, los actores, desarrollen su papel tranquilamente, para darles más mayor
mayor índice de naturalidad a lo que son sus interpretaciones. Quentin Tarantino, cuando llega al rodaje, es un director que lo tiene todo muy bien planificado, pero que evidentemente da rienda suelta mucho a sus actores. Es decir, no los tiene tan milimétricamente todos calculados, sus poses, sus gestos, como hacen otros directores, como hacía Stanley Kubrick o como hace actualmente James Cameron, sino que es un director que le gusta dar rienda suelta porque confía íntegramente en todos los actores. Todos sus actores, además, él lo dice en muchas de las conversaciones y las entrevistas que tiene, que él da rienda suelta para que ellos, con su calidad interpretativa, se hagan con el personaje en lo que se refiere a poses, a gestos, a la manera que tiene de sentarse, a la manera que tiene de hablar, la manera que tiene de gesticular, que creen un personaje aparte incluso ya no solo de la improvisación, sino también evidentemente del guión. Os voy a decir una cosa, la planificación más compleja dentro del cine, dentro de una película, no es aquella que incorpora 50.000 planos, 50.000 movimientos de cámara, movimientos de cámaras bruscos. No, es una planificación en la que la cámara se sitúe en una situación fija y en el que en el plano tengas la mayor cantidad de información posible para que no tengas que estar la cámara cambiándolo plano a plano y que por lo tanto puedas llegar a marear al espectador. Es decir, no es mejor director el que más mueve la cámara, sino es mejor director en el que en un plano sabe cómo meter la información para darle al espectador y que el espectador se sienta identificado tanto con los personajes como con la trama y que lo pueda vivir evidentemente, que le llegue la mayor información posible de la película con la cámara fija y quieta. Evidentemente no todos los directores saben planificar de esa manera. Eso lo sabía hacer Alfred Hitchcock, lo sabía hacer John Ford, actualmente lo sabe hacer Christopher Nolan, Steven Spielberg y también lo sabe hacer Quentin Tarantino, porque es muy deudor de un estilo de narrar, de estructura narrativa y de guión más de la vieja escuela. Es decir, él le gusta dejar la cámara quieta y que sean los actores los que, digamos así, digámoslo de una manera, se dirijan a los espectadores a través de sus papeles y les hagan ver la trama, el argumento, y que no sea la cámara la que se esté moviendo constantemente y bruscamente mareando al espectador como hacen otros tantos directores, como hacen hoy en día la mayoría de directores, por desgracia, de Hollywood. Es decir, no es mejor director el que mueve mucho más la cámara, sino el que te da mucha más información dentro de un plano sin tener que estar utilizando los movimientos bruscos. Eso es lo que en el cine se llama economía narrativa. Es decir, ser lo suficientemente perspicaz para narrar o para dar al espectador información de lo que es la trama, los personajes, con los menores movimientos de cámara posibles. Y eso lo hace extraordinariamente bien Quentin Tarantino. Una de las cosas que a mí no me llega a satisfacer mucho de Tarantino, pero que en esta película sí que es una excepción porque no lo utiliza, es a lo mejor el exceso de violencia. Cuando le preguntan a Tarantino por qué utiliza tanta violencia en sus películas, él se suele enfadar. Y dice que la violencia es importante en el cine y que sus personajes son muy desaforados, al estilo de las películas de Howard Hawks. Pero que la verdad es que en Jackie Brown rebajó muchísimo el listón de lo que es la violencia. Hombre, sí que tenemos secuencias un poquito violentas, y tenemos fallecimientos, muertes, disparos, sangre, pero una medida muchísimo menor a lo que suele ser o a lo que solía ser películas como Reservoir Dogs o como es Pulp Fiction o como es Death Proof. Es decir, es otra manera, otro estilo en el que Quentin Tarantino se fija más en los clásicos, se fija más en el homenaje a la Blaxploitation y deja un poco de lado pues sus ansias de violencia como en otras películas ha habido. La verdad es que técnicamente lo que es la fotografía de las películas de Quentin Tarantino, y en eso sí que Jackie Brown no es una excepción, es que la fotografía es una fotografía muy definida, es una iluminación muy característica también del cine clásico, en el que parece que todo está iluminado, en el que todos los personajes, los enseres, el decorado, la dirección artística, parece que tiene como un brillo por sí solo, un brillo por sí mismo. Y la verdad es que a Quentin Tarantino también le gustaban las películas con un colorío fuerte. Es muy deudor también Tarantino en esta película del Technicolor, aunque no lo utiliza en este film, pero sí que es del Technicolor, porque las películas de Technicolor antiguas, la verdad es que todo lo que había en la cámara, en la pantalla, parecía que irradiaba una luz especial. Y eso ocurre en las películas de Quentin Tarantino. Acordaos de ese colorío tan fuerte, insaturado en Kill Bill, por ejemplo, esos rojos, esos azules. En Jackie Brown pues no hay unos colores muy fuertes, pero sí que la imagen tiene una definición especial. Una definición en la que casi les puedes ver los poros de la piel. Es muy amigo Quentin Tarantino de los primeros planos, a lo mejor de algún zoom
hasta cierto punto en algún momento un poco brusco, eso es muy deudor del cine de Sergio Leone, que ya los utilizó en Django desencadenado. En Jackie Brown no lo usa mucho, es un recurso estilístico dentro del cine que no utiliza mucho, pero que evidentemente sí que de vez en cuando se le ve esa vena de spaghetti western, esa vena de blaxploitation, esa vena de cine de Russ Meyer, que sí que tiene, que influenció a Quentin Tarantino, ya no solo en su planificación de esta película, sino en toda su filmografía. La verdad es que Jackie Brown es una película, tanto técnica como argumentalmente, muy conseguida, sobre todo en el fuerte que es Tarantino, es decir, el argumento, la estructura narrativa original, la estructura narrativa hecha en piezas de puzzle, en los diferentes puntos de vista de las interpretaciones de los actores, de los personajes, de lo que están viendo, de lo que están viviendo en ese momento. Es decir, qué es lo que ese actor, ese personaje está viviendo dentro de esa secuencia. Esa misma secuencia vista desde el punto de vista de otro actor que también pasaba por la misma secuencia dentro de lo que es la historia. Es decir, las interpretaciones sobresalientes, la narrativa compleja, todo eso que evidentemente se gana pues lo que es el favor de los críticos, de la crítica especializada. La verdad es que Jackie Brown en ese sentido es una de las películas más complejas de Quentin Tarantino y precisamente por eso he querido comentarla. Quentin Tarantino dentro de su filmografía pues también tiene una serie de películas que se pueden comentar, la mayoría de ellas, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, pero a mi modo de ver son películas que ya hay una gran sobrecarga de información sobre ellas. De Reservoir Dogs y de Pulp Fiction os puedo decir, como al principio del vídeo, que son clásicos ya de la historia del cine. Pero yo vengo aquí a reivindicar esta película como ya no homenaje a un cine negro del tipo ya desaparecido, los tráficos de armas, los asesinatos en cadena, los personajes que se van traicionando los unos a los otros, el personaje de Samuel L. Jackson sin confiar en Robert De Niro liado con Bridget Fonda, pero que a la vez, precisamente, le quiere como traicionar, le quiere tomar el pelo, es decir, esa especie de personajes truculentos, los personajes llevados al límite, los personajes que quieren robar dinero, los personajes que quieren todo para ellos mismos, para sus parejas, y todo ello, el eje central, Pam Grier, llevando, por así decirlo, la batuta de lo que es el argumento y jugando a tres bandas. No os quiero desentrañar mucho el argumento que tiene Jackie Brown, porque es una película que quiero que descubráis por vosotros mismos. Para mí Jackie Brown es uno de los mejores títulos que tiene Quentin Tarantino, tanto por interpretaciones, por argumento, por tratamiento de lo que es el tema, de lo que es típicamente del cine negro, pero también por homenajear y ser fiel a todas aquellas influencias que Tarantino ha tenido, a la blaxploitation, al cine del serie B, al cine también de policíaco, al cine negro, todo ello condensado en una película de 2 horas y media, 152 minutos, para mí muy buenos. Si yo tuviera que dar una puntuación a Jackie Brown, le daría un 9 en una escala del 1 al 10. Puede que a lo mejor alguno de los personajes, alguna de las actuaciones que tengan, ya no interpretaciones, no me refiero a calidad interpretativa, algunos de los papeles sean un poco predecibles y sepas lo que puede ocurrir al final con cada uno de ellos. Pero yo creo que todo eso forma parte de un encanto de una película que ha sido un claro homenaje a la blaxploitation, al cine negro y al cine de serie B que tanto le gusta a Quentin Tarantino. Jackie Brown es una película que yo quiero que le echéis un vistazo porque sin duda es una película muy notable en todos los aspectos. Una de las películas, o podría decir la película, junto con Death Proof, más olvidada de la filmografía de Tarantino, pero para mí de las más sobresalientes. Podría decir que la tercera mejor después de Pulp Fiction, evidentemente, y luego Reservoir Dogs. Pues si habéis anotado la primera y la segunda, Pulp Fiction y Reservoir Dogs, sacar una lista y apuntar la tercera de Quentin Tarantino. Jackie Brown, sin duda, una gran película. El pequeño error que tuvo Tarantino con esta película fue estrenarla el mismo año, en el 97, el mismo año de la todopoderosa Titanic, de la todopoderosa LA Confidential, un homenaje mucho más claro al cine negro, de Curtis Hanson, con Russell Crowe, Guy Pearce y Kevin Spacey, y también de Mejor Imposible, una de las mejores comedias que hemos tenido en los últimos años. Precisamente pudo que por eso, por coincidir en un año cuyos estrenos fueron muy sobresalientes, evidentemente pasar un tanto desapercibida. Pero Jackie Brown, para mí, es mejor película que Mejor Imposible y está a la altura de LA Confidential. Jackie Brown, una película de Quentin Tarantino, con un reparto de primera categoría. Pam Grier, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Robert Foster, Bridget Fonda
y Robert De Niro. Un reparto de primera categoría para una película muy notable, que yo creo que se merece un puesto mejor en la historia del cine. Una película a reivindicar en todo momento. Espero que os suscribáis al canal, que os haya gustado la crítica y que me dejéis vuestros comentarios aquí en la caja. Os responderé a todos como es mi costumbre. Un abrazo y hasta mañana.